Buenos días, gracias por cederme la palabra. Como se ha dicho, mi nombre es Alberto Ferreira Jiménez y a continuación voy a presentar mi proyecto fin de grado, que trata de la transformación de un velero catamarán en un vehículo autónomo de superficie o USV por las siglas en inglés, capaz de operar con un vehículo submarino autónomo o AUV. Expondré los capítulos siguiendo el mismo orden en el que he realizado el documento del trabajo, comenzando por una breve introducción. El inicio de este proyecto contenía una parte importante experimental, pero debido a circunstancias externas no se pudo completar ni valorar los resultados obtenidos, por lo que se tuvo que continuar con estimaciones teóricas. Como el título del proyecto indica, se tiene como objetivo plantear la transformación de un catamarán a vela cedido por el Ayuntamiento de Cádiz a la Universidad de Cádiz en un vehículo autónomo de superficie. Podrá navegar de forma autónoma y por control remoto. Estará acoplado mediante un mecanismo a un vehículo autónomo subacuático, que portará la gran mayoría de sensores e instrumentación científica necesaria para realizar las misiones. La embarcación resultante contará con dos modos de funcionamiento o navegación. La primera, cuando se requiera hacer mediciones en la superficie del agua o a poca profundidad. El vehículo submarino se encargará de medir los parámetros necesarios estando acoplado al catamarán. Y la segunda, cuando se necesite recopilar la información a más profundidad. Se desacoplará entonces el USV para acercarse al lugar requerido y así tomar medidas con más precisión. A continuación hablaré sobre las características de las formas de la carena que se suelen encontrar entre los vehículos autónomos de superficie. En este proyecto, las formas no se han establecido tras haber realizado un análisis de flota similar, sino que se ha elegido una embarcación cuyas formas y dimensiones principales son bastante comunes en los vehículos, cuyas funciones se asemejan a las que se pretenden alcanzar. Las formas del catamarán transformado tienen como ventajas poseer una mínima resistencia al avance, tener una correcta distribución de equipos a bordo y presentar un buen comportamiento en la mar. Seguidamente hablaré acerca de las características comunes, así como de los equipos y sistemas que se encuentran en los vehículos autónomos de superficie, necesarios para desempeñar correctamente sus funciones de toma de parámetros, modo de navegación, etc., similares al USV que se pretende proyectar. En cuanto al tamaño, las dimensiones de los USV son muy variadas. Como se muestra en la gráfica, los hay desde 1 metro de eslora con 30 gramos de desplazamiento hasta vehículos de 90 metros de eslora y 2.000 toneladas. Sin embargo, son los vehículos más pequeños los utilizados para investigaciones científicas, en los que se requiere la toma de parámetros, pues resultan más económicas y más versátiles. La carga de pago es similar en vehículos pequeños y varía mucho en aquellos que superan los 3 metros de eslora. Depende tanto del tamaño del vehículo, así como de su desplazamiento y naturaleza de misiones, pues en tareas rutinarias el equipo es fijo y no necesita una carga de pago grande. La transportabilidad de los USV está ligada al tamaño de estos. Los más pequeños pueden ser manipulados por una sola persona. La transportabilidad y manejo, aunque no influye en el desarrollo de operaciones, sí puede ser un factor decisivo en la adquisición de un vehículo autónomo de superficie para proyectos de bajo presupuesto. En cuanto a los equipos que componen el sistema de navegación, en este proyecto el catamarán contará con el sistema de control A y B, con un GPS RTK, cámaras frontales, una unidad de control remoto, un actuador del timón y un sistema de comunicación externa al vehículo tipo Wi-Fi. En cuanto al sistema de propulsión, se seleccionan dos fueraborda marca Torqeedo de 2000 vatios, alimentados por dos baterías de 3500 vatios hora. También la embarcación contará con un vehículo autónomo submarino de tipo LAUF, que contará con los sensores necesarios para realizar las mediciones, perfilador de sonido, corrientímetro, sensor de sonido, etc. Poseerá flotación neutra, dato importante para el estudio del equilibrio. Y por último, se elegirá un dron DJI Matriz 200D que se encargará del reconocimiento visual de escenas alejadas, entre otras cosas. La embarcación a transformar se trata de un catamarán deportivo cedido a la Universidad de Cádiz por el Ayuntamiento de Cádiz. El catamarán es modelo CAT 10.5 KL, fabricado por la empresa francesa Navistar. Se le realizaron una serie de mediciones al catamarán. La primera fue: para la estimación del centro de gravedad se colocó
un cilindro metálico en el suelo horizontal y liso del puerto Elcano, donde se hallaba el catamarán. La posición longitudinal del centro de gravedad se estableció en el punto donde la embarcación dejó de balancearse y de apoyarse en el suelo por los extremos, tal y como se observa en la figura 25. En cuanto a la posición vertical del centro de gravedad, se estimó mediante el programa SolidWorks. Aplicando momentos, se resta el peso del mástil y el sistema de gobierno para obtener el centro de gravedad que se empleará para los cálculos durante la transformación. Las formas de la carena se obtuvieron a partir de fotogrametría, un método que permite generar modelos 3D de un objeto o escena mediante fotografías. La toma de fotografías es una etapa crítica en la generación de modelos 3D mediante fotogrametría. Es importante tanto la calidad como la cantidad de estas. Las fotografías se tomaron in situ, en el puerto de Cádiz Elcano, en una mañana soleada y sin nubes, para así obtener las imágenes lo más nítidas posibles. En esta diapositiva se muestran algunas de las más de 400 imágenes que se tomaron, teniendo especial cuidado en mantener la distancia focal constante y de no modificar tanto la embarcación como el entorno. Estas imágenes se procesaron y filtraron utilizando el programa de fotogrametría 3DF Zephyr. Empleando el entorno como referencia, el programa ubicó la posición y dirección de la toma de cada fotografía, generando la nube de puntos de la figura número 32. Después se creó un mallado con esta nube de puntos y se le aplicó los correspondientes filtros de simplificación de formas y eliminación de ruido. Por último, se exportan las formas a MaxSurf Modeler para que se puedan obtener las características hidrostáticas, la resistencia al avance, el comportamiento del mar, etc. Las formas son bastante cercanas a las reales, con un margen de error aceptable teniendo en cuenta los medios con los que se han obtenido y la escasa accesibilidad a la manipulación del catamarán in situ. A continuación se plantea la estimación de la resistencia al avance que experimentará la embarcación durante la navegación, partiendo como dato el modelo 3D obtenido. La resistencia al avance total se desglosa en la resistencia por fricción, la resistencia residual, la resistencia aerodinámica, la resistencia añadida por olas y la resistencia debido al AUF. Para la estimación de la resistencia por fricción se emplea la línea de correlación friccional que propone la Conferencia Internacional de Tanques de Remolques, dada por la ecuación número 1 que depende del número de reinos de la embarcación. Para la estimación de la resistencia residual se utiliza el método Slender Body, que es el método más adecuado para aplicar a catamaranes, siempre y cuando el buque o embarcación en cuestión tenga una alta relación de aspectos. Se utiliza el programa MaxSurf Resistance y se necesita como dato de entrada el área de la superficie mojada y la forma de la carena, a partir de la cual el programa creará un mallado y simulará la interacción con la interfase del agua. Después se calcula la resistencia aerodinámica, aunque su repercusión en la resistencia al avance total sea pequeña. Para ello se estima el coeficiente de arrastre de la hora muerta, mediante elementos finitos con el programa SolidWorks. Una vez conocido el coeficiente de arrastre y sabiendo el área frontal de la hora muerta, se calcula la fuerza aerodinámica para cada velocidad relativa entre el viento y el catamarán. Después se estima la resistencia añadida por olas, que es la resistencia adicional que experimenta la embarcación debido a las condiciones de oleaje. Se utiliza la Strip Theory en el programa MaxSurf Motions para estimar la resistencia añadida para diferente altura de ola según la escala Beaufort, tal y como se muestra en esta gráfica. Por último, se estima la resistencia por tener el vehículo autónomo submarino sumergido. Empleando de nuevo SolidWorks, se obtiene la resistencia para cada velocidad del catamarán. Una vez obtenidas todas las resistencias anteriores, se suman y se ordenan en una gráfica según la velocidad del catamarán y el estado del mar y viento según la escala Beaufort. Luego se calcula la potencia efectiva necesaria para vencer cada resistencia según la velocidad que se desea alcanzar. Bien, en este apartado se definirá el tipo de sistema de propulsión y se estimará la potencia instalada del catamarán transformar, que se obtiene multiplicando la potencia efectiva obtenida anteriormente por una serie de coeficientes. Se colocarán en el catamarán dos motores fuera borda, modelo Torqeedo 2.0, con un consumo de 2000 vatios y con una potencia de empuje en la hélice
de 1120 vatios. Cada motor irá instalado en el espejo de popa de cada carena, pues es la parte más indicada para su colocación. Estos motores estarán alimentados por dos baterías de la misma marca, Torqeedo, de 3500 vatios hora. La eficiencia de los motores se obtiene al dividir la potencia de consumo con la potencia de salida, resultando un valor de 0,56. En cuanto a la eficiencia relativa de rotación, lo usual es obtener un valor cercano a la unidad, tal y como se explica en el libro Marine Propellers and Propulsion, del autor John Carlton. Para obtener el rendimiento del casco se necesitará a su vez dos coeficientes. Uno es el coeficiente de succión, que se estima con la ecuación presentada por Holtrop en su obra A Statistical Power Prediction Method en el año 1978, y por otra parte el coeficiente de Stella, que a su vez depende de la velocidad de entrada del agua a la hélice. Esta velocidad se estima en 4 metros por segundo mediante elementos finitos por SolidWorks. Por otra parte, es necesario calcular la eficiencia de la hélice en aguas abiertas, que se expresa en función de los siguientes coeficientes. Son el coeficiente de torque y el coeficiente de empuje. Se estiman interpolando en los diagramas de Wageningen, conociendo primeramente la relación entre el área expandida y el área de disco de la hélice, que depende de las características geométricas de esta. Finalmente, se estima la eficiencia de la hélice en aguas abiertas en 0,1. Los coeficientes y rendimientos que se han obtenido se combinan y se aplican a la potencia efectiva, para obtener así la potencia a instalar. En esta gráfica se expone la potencia consumida para cada velocidad del catamarán y condición del viento y oleaje, y se observa que la potencia instalada es suficiente para alcanzar la velocidad de diseño de 8 nudos. La disposición general preliminar de los equipos que contará el vehículo una vez transformado se realizará de acuerdo a vehículos autónomos de superficies similares y a cuestiones de diseño específicas al catamarán a transformar. Además, se emplearán los datos hidrostáticos que surgen de la obtención de las formas por fotogrametría. Se plantea la siguiente disposición general. Bien, la profundidad escogida que alcanza la hélice permite la correcta sujeción de los fuerabordas. Se unen a la carena mediante tornillos en el espejo de popa y con una estructura que va sujeta a la viga transversal de popa, para que la carena sufra lo menos posible. En el interior de cada patín se hallará una batería que alimentará los dos motores, en la posición longitudinal correcta para mantener así el vehículo con un trimado nulo. La mayoría de equipos, como la unidad de control A y B, la batería para el dron, la plataforma para el dron, etc., irán encerrados en un compartimento estanco, ligero y resistente. Su posición longitudinal, así como la posición de los equipos que contiene, asegura el equilibrio del vehículo. El módulo principal contendrá también una plataforma horizontal, donde descansará el dron cuando éste no vuele, tal y como se muestra en esta figura. Tendrá a su vez una marca que funcione como un código QR, para que ésta pueda aterrizar de forma autónoma incluso cuando la embarcación se encuentre en movimiento. Esta cubierta de vuelo estará protegida por una persiana, tal como se muestra en esta imagen. En cuanto al vehículo autónomo submarino o AUV, irá sumergido en crujea y sujeto por unas piezas de aluminio con electroimanes que mantendrán al dron fijo cuando éste se encuentre navegando solidario al USB. El movimiento de estas piezas es posible gracias a actuadores hidráulicos. Los motores Torqeedo irán colocados a popa de cada patín, conectados a la unidad de retroalimentación del timón, el actuador del timón y la unidad adicional de control individual de cada timón, tal y como se muestra en esta imagen. Ahora se justificará que los esfuerzos que sufrirá el catamarán transformado son iguales o menores a la embarcación original, asegurándose así que la resistencia estructural sea suficiente para poder soportar el peso de las baterías, motores, etc., en la disposición planteada anteriormente. El peso que soporta la obra muerta debido a las vigas transversales una vez hecha la transformación es menor al peso máximo que establece el fabricante. También se estudia la presión que soporta la obra viva. Por una parte, soporta una presión hidrostática que depende del calado, y por otra parte, soporta una presión hidrodinámica que depende de la velocidad de la embarcación, alcanzando el mayor valor en proa, tal y como se muestra en esta figura. Para estimar los esfuerzos que soportarán las vigas transversales, primero se ha de conocer los pesos que soportarán.
así como la superficie de las vigas que cargarán con el peso y la cantidad de barra que esté apoyada en la carena. Esto se obtiene considerando la disposición general que se ha descrito anteriormente. Se calculan fácilmente las reacciones aplicando momentos. Se introducen las condiciones de contorno, así como la geometría y el material en SolidWorks. Estos pasos se realizan tanto para la viga transversal de proa como para la de popa, teniendo en cuenta que la pieza de soporte de los motores creará un momento de torsión. Como se observa en las figuras, en ninguna de las vigas se alcanza un esfuerzo que ponga en peligro su resistencia estructural. En este apartado hablaré de las funciones de cada elemento que compone el vehículo autónomo de superficie, así como la relación que se establecen entre estos. También se mostrará la autonomía del conjunto AV-USV, resultado de la integración de todos los elementos. Uno de los sistemas más importantes a bordo es el sistema de control de emisión o MCS. A su vez, este sistema de control de emisión estará compuesto por tres subsistemas relacionados estrechamente entre sí, que son el subsistema de guiado, el subsistema de control y el subsistema de navegación. El subsistema de guiado tiene como objetivo el de definir la ruta de navegación. Posee sensores de movimiento y procesa los datos meteorológicos que le permite trazar la ruta una vez procesados por el ordenador a bordo. El subsistema de guiado está contenido en el sistema A y B, que se ha mencionado anteriormente. Por último, el subsistema de control, que se encarga de determinar la magnitud y dirección del empuje que deben generar los propulsores para cumplir con la misión que establece el subsistema de guiado. El subsistema de control está integrado por los actuadores de los timones, una unidad de retroalimentación del timón y una unidad individual adicional del control del timón. El subsistema de navegación tiene como objetivo el determinar la posición, trayectoria, velocidad, aceleración y distancia navegada. Esta información se transmite al subsistema de control y al subsistema de guiado, el cual regula la potencia suministrada a los propulsores y a los actuadores de los timones. Entre otros, el subsistema de navegación está compuesto por un GPS tipo RTK y del sistema A y B. Para estimar la autonomía del vehículo, se suma el consumo medio de cada elemento a bordo, GPS, cámaras, actuadores, luces, etc., junto a la potencia consumida por los motores para cada velocidad y estado del viento del oleaje. La autonomía del AUV es un dato que ofrece su fabricante. Depende de la velocidad a la que navegue, siendo de 8 horas la autonomía para una velocidad de 3 nudos hasta de 48 horas para una velocidad de 2 nudos. También se estima que el dron es capaz de realizar 9 vuelos de 38 minutos de duración cada uno. A continuación hablaré sobre el equilibrio de la embarcación. Anteriormente expliqué que la disposición general se realiza teniendo en cuenta que se debe conseguir el equilibrio. Para ello, la posición del centro de gravedad resultante debe coincidir en la vertical del centro de carena, obteniendo la posición de cada elemento de la tabla. El equilibrio se estudiará en los dos modos de navegación que se han explicado anteriormente. El primero, con el vehículo navegando sin el AV acoplado, y el segundo navegando con el AV acoplado. Tal y como se ha ido diciendo, el AV posee flotabilidad neutra, por lo que el equilibrio, tanto transversal como longitudinal, no se modifica cuando la embarcación se encuentre quieta. No obstante, cuando el vehículo empieza a navegar con el AV acoplado, aparecerá un trimado de origen hidrodinámico, debido a la acción de un momento provocado por la resistencia al avance. Al aumentar el área frontal sumergida al acoplar el AV, la distancia entre su centroide y el centro de carena aumenta, tal y como se aprecia en esta figura. Al multiplicar la resistencia al avance por esta distancia, se creará un momento que tenderá a su vez a crear un trimado. Este trimado se estima con la ecuación número 24, a partir de los datos hidrostáticos que se han ido obteniendo. En la tabla se muestra el trimado negativo correspondiente a cada velocidad del catamarán transformado, con el AV acoplado. Una vez teniendo claro el equilibrio, se empieza a estudiar la estabilidad, que depende de la cantidad y forma de la obra viva, así como la posición del centro de gravedad, fruto del equilibrio. La estabilidad transversal se analiza según la norma UNE ISO 12217 parte 3, que es aplicable para embarcaciones de eslora inferior a 6 metros, ya sea a vela o a motorizada.
Se aplican los criterios de la segunda columna de la tabla, referidos a la opción 2 para embarcaciones cuya eslora en la flotación sea menor a 6 metros y su categoría de diseño sea C o D. La altura de inundación mínima de la embarcación viene dada en esta gráfica, en función de la eslora en la flotación. La embarcación, al ser un vehículo no tripulado, por cuestiones de diseño carecerá de aperturas inundables hacia el interior. Tan solo se consideran las aberturas cubiertas por tapones con una junta tórica, como de posible inundación. Considerando las aberturas de posible inundación que se han descrito, el ángulo de inundación obtenido se estima con el programa MaxSurf Stability y resulta de unos 80 grados para la embarcación. También se deberá verificar que la embarcación posee suficiente estabilidad transversal como para resistir al momento de escora producido por el viento. Este momento se calcula según una forma empírica que dicta la norma. En esta tabla se muestra el cumplimiento de la estabilidad transversal. Los criterios relativos al tamaño de los nichos, la compensación de cargas y la detección y achique del agua no se aplican, por ser la embarcación de categoría D, carecer de tripulación y no poseer sentinas. A continuación hablaré del comportamiento de la embarcación o sea keeping ante distintas condiciones de mar. Se utiliza para esto el método Strip Theory con el programa MaxSurf Motions. Se estima así la resistencia para distintas alturas de olas, cada una de ellas correspondiente a un estado en la escala de Beaufort. En esta gráfica se muestra la potencia total consumida, considerando esta resistencia añadida por olas para olas de distintas alturas. En cuanto a la maniobrabilidad, se plantearían varios casos y se estimará el momento de giro que serán capaces de producir los motores propulsores. En el primer caso, ambos motores estarán girando a máxima revolución, para después reducir las revoluciones en uno de los motores hasta el punto de invertir el sentido de giro de la hélice, alcanzando la máxima revolución pero en sentido contrario. En el segundo caso, ambas hélices están sin girar, pero los propulsores están pivotando alrededor de su eje vertical, orientando las hélices hacia el mismo sentido. En el tercer caso, ambos motores están girando a máxima revolución y pivotando alrededor del eje vertical, orientando las hélices hacia el mismo sentido. Por último, en el cuarto caso se plantea un mantenimiento del rumbo, con viento transversal, mediante un determinado giro de los timones y a cierto régimen de revoluciones. En cuanto al proceso de la transformación. En la transformación se cambia por completo el equipo propulsor, así como la disposición general a instalar a bordo los equipos que anteriormente se han descrito. La transformación empieza suprimiendo el mástil, el velamen con sus correspondientes jarcias y el sistema de gobierno. También se quitan las tapaderas de la parte superior de la remuerta. A continuación se introducen las baterías por los orificios que se han practicado en la parte superior de la bramuerta. Después se ancla la estructura que soporta los motores, el módulo principal con sus equipos y el sistema de sujeción del laúd a las vigas transversales. Por último, se coloca la antena con la luz de todo horizonte a proa del módulo principal, la luz de costado a cada banda del catamarán, el laúd y el dron en la cubierta de vuelo. La determinación del presupuesto en etapas tempranas es importante para conocer la viabilidad del proyecto. El precio total del vehículo transformado, sin incluir la mano de obra del configurado de equipos, se estima en 87.000 euros. La horquilla de precio de estos vehículos es tan amplia como su tipología, encontrados generalmente entre los 15.000 y 350.000 euros, sin contar con los costes adicionales del servicio de entrega, chequeo de sistemas en la entrega, etc. Para concluir la presentación, leeré las conclusiones. 1. La transformación expuesta en este documento no deja de ser fuertemente teórica, pero es bastante realista, pudiendo servir como referencia para proyectos futuros. Este proyecto puede servir como ejercicio para probar y estudiar la automatización en embarcaciones de recreo de características y dimensiones similares, e incluso extrapolar los resultados obtenidos para automatizar embarcaciones o buques de mayores dimensiones. El método seguido para determinar las formas 3D por fotogrametría no era suficiente por sí solo para conseguir una representación fiel de la carena. Se debió, en su momento, realizar más mediciones in situ que no se llevaron a cabo debido a motivos externos. Cuarto, en un caso ideal se hubiera preferido la elección de una embarcación con un menor asiento de diseño,
para así obtener una disposición de equipos tras la transformación más estética y más centrada en su eslora. Quinto, este proyecto sirve además para idealizar un vehículo en el cual se customizan los sistemas y equipos en los cuales el cliente tiene interés, pues puede servir como ayuda para comparar otros vehículos similares. Realizar este proyecto con dicha temática me ha permitido adquirir competencias que de otra forma no hubiera podido aprender durante el grado, relacionadas con la fotogrametría, la simulación por elementos finitos, etc., que probablemente me sean de utilidad en mi futura carrera profesional. Muchas gracias por su atención.